vamos a continuar con la parte número 2, la segunda parte del tema que estamos tratando, que es la batalla del Armagedón. Vamos a pedir la bendición divina, hermano. Amado Padre Celestial, infinitamente gracias en esta mañana de nuevo por asistirnos, por ayudarnos a comprender tu palabra inspirada. Ayúdanos en esta segunda parte para que podamos entender estas verdades que son importantes para este tiempo, como lo es la batalla del Armagedón, que es el conflicto final. Ayúdanos para que es la batalla que cierra el conflicto final. Ayúdanos para que podamos captarlo, Señor, para que podamos entenderlo. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, en el Apocalipsis que hemos venido estudiando, hay siempre opuestos bien marcados en el Apocalipsis. El Apocalipsis presenta opuestos en los cuales Dios presenta una cosa y el diablo la contradice a Dios. El Apocalipsis presenta lo que Dios ha establecido, como el diablo también lo contradice. Trata de imitarlo el diablo. Y por eso el Apocalipsis también se puede considerar que es un libro que tiene muchos contrastes en cuanto a la profecía. Contraste en el sentido, no en su significado, sino en la forma que es presentada. Por ejemplo, Dios presenta en Apocalipsis 12, habla de una mujer pura. Y esa mujer pura en Apocalipsis 12 representa a la iglesia verdadera. Pero en Apocalipsis 17 se presenta una mujer ramera. Y esa mujer ramera representa a la iglesia falsa. Entonces hay contrariedades. Otro contrario es, ¿verdad? Los opuestos, los contrarios están claramente marcados, como decía. En Apocalipsis 21, 22 habla de la Jerusalén celestial. Pero en Apocalipsis 17 y 18 habla de la Babilonia, que es contraria a la Jerusalén. En Apocalipsis 14 habla de la mies madura, pero también habla en Apocalipsis 14 de las uvas maduras, que es lo contrario. En Apocalipsis 19 habla de la cena de las bodas del Cordero y habla de la gran cena de Dios, Apocalipsis 19. El Cordero, en Apocalipsis 5, habla también en Apocalipsis 12 del dragón, lo contrario del Cordero. Y el sello de Dios vivo, aparece en Apocalipsis 7 y 14 y aparece en Apocalipsis 13, la marca de la bestia, hace una mención también en el 14, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué esto? Porque en Apocalipsis 16, que hemos venido viendo hoy, en el estudio de hoy, aparece en uno de los pasajes, que ya lo vamos a poner, un contrario también que el diablo ha tratado de imitar. Vamos a ver primero el original. Apocalipsis 1, del 4 al 5, presenta ahí a un Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que se le llama comúnmente como la Trinidad Divina. Y dice el verso 4, Juan a las 7 iglesias, cuando les envié el mensaje que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Fíjese bien. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cómo identificamos ahí a los tres seres celestiales? Aquí nos dice que este es Dios el Padre, el que es, el que era y el que ha de venir. Ni dice aquí que es el Espíritu Santo el otro, solamente menciona a Jesús como de una manera clara. Pero hay que estudiar la Escritura, hay que entender la Escritura y ver los contextos de qué se está diciendo. Si Jesucristo puede tomar este calificativo del que es, el que era y ha de venir, Jesucristo puede serlo también. Pero en este caso no se toma a Jesucristo,
porque Jesús es mencionado en el versículo 5. Quiere decir que es otro ser de la deidad que no es mencionado. En este caso sería el Padre. Porque no dice el Padre, pero es el Padre porque ya Jesús aparece con su nombre. En el caso de los 7 espíritus, no dice Espíritu Santo, pero no hay que ser demasiado inteligente para, donde somos estudiosos de la profecía, para saber que los 7 espíritus representan al Espíritu Santo, que el número 7 es un número integral o completo. Entonces ahí simboliza el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el saludo a las iglesias en el tema del Apocalipsis. Pero también aparece en Apocalipsis 16 la Trinidad satánica, el diablo queriendo imitar la deidad, las 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El diablo también dice, bueno, yo tengo mi Trinidad también. Y están en Apocalipsis 16, el 13 dice, vi salir de la boca del dragón, 1, de la boca de la bestia, 2, y de la boca del falso profeta, 3. Ahí están las 3 personas, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Pues son espíritus de demonios, versículo 14, que hacen señal y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunir a la batalla aquel gran día, el Dios Todopoderoso. Entonces aparecen los 3 personajes también contrariando a Dios. ¿Ves? Vamos a estudiar ahora estos pasajes, ¿verdad? Vamos a describir quiénes son esos espíritus inmundos a manera de rana. Bien, mencionando los pasajes de nuevo, Apocalipsis 16, del 13 al 14, menciona ahí la confederación maligna en el tiempo final, en este tiempo. En este tiempo y para lo que falta del tiempo. Y vamos a repetirlo, dice que salió de la boca del dragón, de la bestia, del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Pero después dice, más allá en la Biblia, que estos 3 espíritus son derrotados o desintegrados en la 7ª plaga. Y ahí los menciona en la 7ª plaga. Los 3 espíritus que se congregan, que se confederan en una asociación maligna, con un fin maligno, con un propósito maligno, son destruidos en la 7ª plaga. Y aquí lo dice en Apocalipsis 16, 19, hablando de la 7ª plaga. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Ella habla de la gran Babilonia, dice. Vino en memoria de Dios, dice delante, voy a leerlo. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria, juicio, este es el juicio, delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Babilonia, en Apocalipsis 16, 13 y 14, se forma por 3 entidades. 3 entidades, no son personas, 3 entidades. El dragón, la bestia son entidades y el falso profeta entidades, no personas. Y dice que esta Babilonia en la 7ª plaga, en la batalla del Armagedón, que es lo que estamos viendo, que es lo que vamos a ver hoy, ahí es destruida. Ahí es destruida por Dios. Aquí lo dice, lo que vamos a leer. Bien, vamos a identificar a esos 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Quiénes son? Si lo leemos en la Biblia no sabemos ni quiénes son, podemos inventar como se inventan, como muchos inventan. No, vamos a hacerlo a la luz de la Biblia, para entenderlo. ¿A quién representa el dragón? En Apocalipsis 12, del 3 al 4, y el versículo 9 menciona al dragón. Y dice el versículo 9, me voy a saltar primeramente, dice que el dragón representa al diablo, en principio. El dragón es un símbolo ¿de quién? Del diablo, de Satanás, en principio. ¿Quién lo dice? La Biblia. Lo está diciendo Apocalipsis 12, 9. Pero el dragón no solo representa al diablo, representa a los instrumentos del diablo, a los que el diablo usa, a las entidades o a las personas que el diablo ha usado. Por ejemplo, en el 12:3, en el capítulo 12, el versículo 3 y 4, aparece el dragón, describen el 3, el dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, no lo leo literal, su cabeza 7 diademas. El 4 sí me interesa, lo voy a leer literal. Y este dragón escarlata, dice,
se paró frente a la mujer. Ya sabemos que la mujer en la Biblia y ahí en Apocalipsis 12 es la iglesia verdadera. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a ¿quién? A su hijo. ¿Quién era el hijo que iba a nacer en el tiempo? Era Jesús, ¿verdad? En el tiempo de que estaban los romanos. En el tiempo que nace Jesús, el imperio que estaba era el imperio romano. Entonces el que trató de matar a Jesús, ¿verdad? En el cual iba a nacer el hijo de la mujer de la iglesia iba a nacer Jesús. Jesús era el Mesías prometido, iba a nacer de los israelitas, de los judíos. Entonces, ¿quién es? El diablo no llegó personalmente a matar a Jesús. El diablo usó a alguien. ¿A quién usó como niño para matar a Jesús? A Herodes. Y Herodes era un representante del imperio romano, ¿verdad? Entonces Herodes era como, por así decirlo, un sometido del imperio romano, un trabajador del imperio romano, un súbdito del imperio romano. Entonces, en el versículo 4, el dragón representa al imperio romano, que el diablo lo usó para matar a Jesús, tratar de matar a Jesús, ¿verdad? El intento. Pero en el versículo 9 es el origen Satanás. Ahora la pregunta es, en el versículo 16, ¿a quién representa el dragón? Esos tres espíritus inmundos a manera de rana. No es el imperio romano, porque ahorita ya terminó el imperio romano, no existe. No puede ser ahora aplicado al imperio romano. ¿Y será que sea el diablo mismo? No, no es el diablo mismo tampoco, porque el diablo en la persona no va a venir. Sino es un agente, son agencias, son instrumentos. Y representa el espiritismo. Vamos a explicarlo. El dragón en el tiempo final, en Apocalipsis 16, versículo 13, representa al espiritismo. ¿De dónde viene el espiritismo? ¿No es del diablo? ¿El engaño de dónde viene? ¿No es del diablo el padre de la mentira? ¿El disfraz de dónde viene? ¿Del diablo el padre de la mentira? Entonces el espiritismo, su origen es del diablo. ¿Y a dónde fue el origen del espiritismo? En el Génesis. El Génesis es el origen del espiritismo, Génesis 3:4. Cuando el diablo o la serpiente le dijo a la mujer, a Eva, cuando Eva le dijo que si comía del árbol iba a morir, no, le dice la serpiente, no va a morir. Y después comienza a relatar, no, dice, ¿cómo no vas a morir? Le dice. Sino que lo que pasa es que van a ser abiertos tus ojos, y comienza a describirlo, pues por eso nos interesa, pues. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, una gran mentira, porque la mujer murió. Le dijo el diablo una gran mentira, por eso es el padre de la mentira. Juan 8:44 dice que el diablo es el padre de la mentira. Él, el origen de la mentira. Entonces Satanás trabaja, es más, Satanás trabaja en este mundo mediante sus agencias donde repite su primera mentira. ¿Cuál fue la primera mentira que repitió el diablo? Ahí lo vemos, la inmortalidad del alma. No va a morirles. O sea, que le estaba diciendo a Eva que si pecaba iba a ser inmortal. Y eso es una gran mentira porque Eva murió. Entonces Satanás trabaja con esa arma, la mentira. Es más, no lo tengo ahí registrado en la diapositiva, pero sí en Apocalipsis 12, el diablo va a usar la mentira para engañar a todo el mundo. Leamos Apocalipsis 12, en el versículo 9 también, ahí está. Lo teníamos anteriormente, el 9, creo que ahí. Aquí está. Aquí lo tenía registrado, no recordaba. Dice que Satanás, el cual engaña al mundo entero. Al mundo entero hoy Satanás lo engaña con el espiritismo, lo tiene. Y vamos a ver cómo lo está engañando Satanás, cómo controla el diablo con el espiritismo, cómo controla el catolicismo romano, cómo controla al protestantismo apóstata de las iglesias protestantes. Miremoslo. Hay organizaciones espiritistas hoy, tal vez
Algunos han estudiado un poco estos temas, el tema de la masonería, el tema de los jesuitas, el tema de los Illuminati, hemos leído algunos sobre eso, el tema de la nueva era, de las religiones orientales. Entonces el diablo de los cristianos apóstatas que enseñan la inmortalidad del alma, de esa manera el diablo usa el espiritismo en distintas organizaciones espiritistas. ¿Sabían ustedes que la masonería es la que controla el mundo ahora? Una élite millonaria que tiene poder, controla el mundo ahora por medio de los Illuminati, por medio de la nueva era, por medio de los jesuitas, por medio de los grupos como Calavera y Hueso, y hay un sinnúmero de grupos. Entonces, y también las religiones orientales del Medio Oriente, que son espiritistas, ¿verdad? Entonces, de esa manera el diablo está controlando. Es más, esos tres poderes, espíritu y demonio, el diablo controla, el que manda por medio del espiritismo, gobierna al papado y gobierna a la bestia y al falso profeta. Muy bien, ¿a quién representa la bestia? Eso ya lo hemos estudiado en reiteradas ocasiones. Recordemos que bestia en la profecía significa reino, poder, en Daniel 7, ¿verdad? Ya lo hemos estudiado eso. Y aquí en Apocalipsis 13, del 1 al 2, identificamos esa bestia. No quiero detalles, y esa bestia, y habla de un nombre blasfemo. Esa bestia es un poder religioso, porque si me habla de un nombre blasfemo, quiere decir que es un poder religioso, ese es un indicativo. Y esa bestia representa al papado, al catolicismo romano, ¿verdad? Muy bien, ¿a quién representa el falso profeta? El falso profeta es un falso predicador. Si dice falso profeta, es un falso predicador, ¿verdad? ¿Un falso predicador cuál es? Si el papado es la bestia Apocalipsis 13, el falso predicador, que es el asociado del papado, es el protestantismo apóstata, los protestantes apóstatas. ¿Por qué? ¿Por qué le llama falso profeta? Porque se ha rebelado contra Dios, igual que el papado romano, catolicismo romano, se ha rebelado contra Dios, contra la ley de Dios. Y entonces ellos apoyan el domingo en vez del sábado. La Biblia es clara, mis queridos hermanos, no sé por qué no entendemos esto, que el sábado es el día del Señor que aparece en la Biblia. Yo no he visto en la Biblia que me diga que el domingo es el día del Señor, no me lo pueden demostrar. Pueden utilizar versículos aislados ahí, queriendo dar ideas supuestas, que el domingo es por la resurrección, y unos versículos ahí que no tienen una verdadera interpretación. El protestantismo, con sus muchas denominaciones, son los grandes predicadores en el mundo, en Estados Unidos, por lo menos. Dice que tienen programas controlan cadenas televisivas, tienen periódicos grandes, controlan, donde por a millones de personas se le envían mensajes cada domingo en su predicación, allá en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Los protestantes, pero principalmente en Estados Unidos. Entonces es el falso profeta. Dice que ese falso profeta hace grandes señales. ¿A dónde se dan los mayores milagros? En las iglesias protestantes. Señales espiritistas. Y engaña a los moradores de la tierra con esas señales que ha hecho. Muy bien. Hablemos de la triple unión. Joya de los testimonios, ahí aparece. Tomo 2. Página 151 dice, hablando de esta triple unión, miremos lo que dice. Esta cita muestra los tres unidos en este tiempo final. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando los protestantes se unan con el papado, ¿qué más dice? Cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, los protestantes se unen con el papado y se unen al espiritismo. Ahí están los tres espíritus inmundos a manera de rana que aparece descrito en Apocalipsis 16. Mire cómo lo describe la profeta. ¿Y qué van a hacer esto? Cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país, Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales,
la ley dominical, los decretos papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. ¿Cuándo me dice que el fin está cerca? Cuando estos poderes estén más unidos. El fin está cerca. Y ahorita vemos en camino que estos poderes van más unidos. El papado ha tenido alianza ecuménica con casi todas las religiones del mundo. Eso lo hemos estudiado en temas anteriores. Con las religiones musulmanes, con las religiones metodistas, con la religión luterana, con las religiones rusas, ortodoxas, que es grandísima en el mundo, con todas las religiones, con los budistas, ha estado metido, con los mahometanistas. Miren, ya ni se diga con el mundo evangélico. Y el papado con los poderes de la tierra a través de la encíclica está logrando eso. Lo vimos a través de ahorita con la cuestión climática, lo hemos visto, ahorita en esta COP27, lo que ocurrió en Egipto, ahí vimos cómo se congregaron allá en Egipto. Los poderes políticos, los poderes religiosos unidos, estamos viendo esto ya ahorita, hermano. Esto lo estamos viendo. ¿Será que esta triple unión se formará hasta la sexta plaga? Porque ahí habla en la sexta plaga. Si alguien le dice, hasta en la sexta plaga se va a formar esta unión. No. La sexta plaga no, porque esta unión tiene que estar cuando se dé el decreto dominical. Pero ¿por qué en la sexta plaga se menciona, se hace una mención especial de esta unión? Esa es una pregunta muy importante y lo vamos a saber por qué. Bueno, esta unión de los tres va a ser formada ante la ley dominical y está en camino como lo mencionaba. Pero después que comiencen a caer las 5 plagas que hayan caído, y estas 5 plagas van causando calamidades, van devastando la tierra, esta unión va a ser más íntima, va a progresar en un nuevo énfasis. ¿Cuál es el nuevo énfasis? Legislar el decreto de muerte universal. En Apocalipsis 16, la unión de estos 3 poderes fue con el fin de decretar el decreto de muerte, que es el último decreto del dominical. Esa es la razón. Lo vamos a ver en la Biblia, en el Espíritu de Profecía. Aquí está Apocalipsis 16, del 13 al 14, lo mencionamos de nuevo. Estos 3 espíritus de demonios, dice el versículo que está en señales, van a los reyes de la tierra. Ahorita ya están yendo a todo el mundo para reunirlos. Los van a reunir para la batalla de aquel gran día, el Dios Todopoderoso, para la batalla del Armagedón, los están uniendo. Y dice que estos espíritus de demonios van buscando a los reyes de la tierra por todo el mundo para engañar a los hombres e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios, para impulsar la legislación de un decreto de muerte, que eso lo describe bien el Espíritu y Profecía. No hago mención de esto ahorita, tema estudiado. Apocalipsis 17, 12 y 13, miremos que ahí está descrito. Los 10 cuernos. No mencionemos, cuando hablamos de los 10 cuernos, no necesariamente tiene que ser 10. El 10 puede ser un número redondo, que puede significar cualquier cantidad. Más bien ahí podemos decir los reyes, todos los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra, dice, estos reyes, esos 10 cuernos, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán la autoridad como reyes juntamente con la bestia. Se unen los poderes de la tierra a la bestia, que eso estamos viéndolo ahora, la formación. Y dice que estos reyes de la tierra le van a dar su poder y su autoridad a la bestia para perseguir al pueblo de Dios, y ahí va a ser en el decreto de muerte, para matarlo. Entonces quiere decir que las primeras 5 plagas han devastado la tierra, como lo hemos venido diciendo, y han puesto en agonía la tierra. Entonces Babilonia, ese sistema, mediante el espiritismo que hemos estado diciendo, ellos colocan culpan por estas calamidades al pueblo de Dios. ¿Y quién es? Al que no se sometió a ese nuevo orden mundial. A los guardadores del sábado lo culpan, lo dice la profeta. Y los impíos creen que si el mundo entero adora a Dios en el domingo, Dios va a parar esas plagas.
se va a apaciguar esa ira de Dios. Eso es lo que creen. Entonces dice, tenemos que eliminar con un decreto a esos que no están adorando en el verdadero día de Dios. Los vamos a exterminar de la tierra. Entonces, en Eventos de los Últimos Días, en la página 132 y 133, nos dice ahí claramente, Satanás pone su interpretación sobre los eventos, lo que hemos venido diciendo. Y ellos piensan como quiere que lo hagan, Satanás. Que las calamidades, lo que les dije aquí está escrito, que las calamidades que llenan la tierra, cuando han caído esas 5 plagas, son un resultado de la violación del domingo. Por eso estamos en este problema. El mundo está devastando, las plagas están cayendo, porque esos guardadores del sábado son los que están perturbando la paz en la tierra. Son los que están alejando la misericordia divina, dicen ellos. Entonces tenemos que volver a la misericordia divina, legislando un decreto de muerte para que ellos por la fuerza adoren el domingo, y ya todos adorando el domingo, pues Dios va a quitar esa plaga, según ellos. Pensando, dice la cita, apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes promulgan leyes imponiendo la observancia del domingo. ¿Qué tal les parece? Vamos a la batalla del Armagedón en sí ya. Ya tenemos todos los elementos. Hay algo interesante. El versículo que menciona ese término Armagedón, no lo describo ahí en la imagen, pero sí lo voy a leer en Apocalipsis 16, porque está hablando el 14 de que estos espíritus de demonios hicieron señales, fueron a los reyes de la tierra, fueron a reunirlos para la batalla aquel día, el gran Dios Todopoderoso. Pero el 16 dice a dónde los reunió. Dice que los reunió, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Qué tal les parece? Entonces, en hebreo se llama Armagedón. Quiero explicarles antes de seguir adelante. La sexta plaga, ahí aparece en el versículo 16, en la sexta plaga, el término Armagedón. Pero el Armagedón no ocurre en la sexta plaga, ocurre en la séptima plaga. En la sexta plaga, si estudiamos los pasajes, solamente se da la congregación de fuerza. Eso es, la séptima plaga viene la batalla. Se congregan las fuerzas para la batalla aquel día, dice el gran Dios Todopoderoso en la sexta. La sexta plaga no es en sí el Armagedón. Está ligado porque se congregan las fuerzas para pelear contra Dios y contra su pueblo. Para pelear contra su pueblo y contra Dios. Pero no en sí, la sexta plaga no es en sí el Armagedón. Entonces, no hay una mención específica en el Antiguo Testamento de algo que se llame Armagedón, no hay. Pero Apocalipsis 16 dice que ese término es hebreo, no lo vamos a buscar en griego, aunque esté escrito en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa el término Armagedón? Dice que es un término difícil y es una palabra incierta. La palabra Armagedón, ¿verdad? Pero ese término se puede interpretar, o más bien su significado es al combinar dos palabras que aparecen ahí. La palabra Ar, que significa monte o montaña. Armagedón significa monte o montaña. Y Megidón se escribe, Megidden, lugar de tropas. Entonces Armagedón significa una montaña o un monte sobre el cual se reúnen tropas. Es un lugar de enfrentamiento. ¿Qué es Armagedón? Un lugar de enfrentamiento, un monte donde se reúnen tropas para una batalla. Ese es el término, lo que significa. Pero hay un problema. Megiddo geográficamente era un valle, no era una montaña, ese es el problema que encontramos. Y quedaba ahí por Jerusalén, como unos 90 kilómetros, por ahí 100 kilómetros al norte. Pero el Megiddo no es un monte en sí, pero puede ser la referencia en símbolo que se refiera al monte Carmelo que quedaba cerca del Megiddo. Cerca de la llanura en Megiddo queda el monte Carmelo. Y es importante esta pista del monte Carmelo,
para poder interpretar el Armagedón. ¿Qué ocurrió en el Monte Carmelo? Todos sabemos lo que hemos estudiado, la profecía bíblica como adventistas. No sé, mis hermanos protestantes tal vez que han estudiado la Biblia también, ellos saben que en el Monte Carmelo, me imagino, que fue el lugar donde fue una de las batallas más significativas, más grandes de la historia de Israel, la batalla en que el profeta Elías derrotó a los profetas de Baal. Esto está descrito en Primera de Reyes, capítulo 18, del 17 en adelante, del verso 17. Y ahí vemos que fue una guerra, fue una batalla de índole, de trascendencia espiritual, porque fue un pleito, una batalla que tenía que ver, un enfrentamiento entre la ley de Dios y la ley de los hombres. La ley de Dios, el profeta Elías, representante como hijo de Dios, en defensa de la ley de Dios, y los profetas de Baal, los idólatras, en defensa de las leyes de los hombres. Hoy ocurre lo mismo. Hoy ocurre, por eso dice que la historia se repetirá. Hay que ir al Antiguo Testamento para entender el Apocalipsis. Entonces, hoy ocurre lo mismo. Hoy, en el tiempo final, va a haber un enfrentamiento por la ley de Dios, igual que en el tiempo de Elías. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que el tercer Elías va a volver a enfrentar a los profetas de Baal moderno en el Monte Carmelo. Pero la pregunta es, ¿será que sea el Monte de Carmelo donde van a ir? ¿Será que vayan ahí, como muchos creen, literalmente? No, hermano. Eso no puede ser. ¿Por qué? El enfrentamiento final va a ser en todo el mundo, porque ahora no es un lugar geográfico como antes. ¿Por qué? Porque antes el pueblo de Israel tenía una nación, un lugar geográfico. Ahora el Israel espiritual no tiene una nación o un lugar geográfico. Ahora el Israel espiritual, los adventistas, los cristianos del tiempo del fin verdadero, guardadores del sábado, están diseminados, están dispersados por todo el mundo. Entonces ahora la batalla es ¿dónde? ¿El lugar a dónde es? En todo el mundo. El pueblo está sobre todo el mundo. Será un conflicto del Armagedón espiritual, como el día tiempos de Elías. ¿Por qué? Porque involucra la ley de Dios contra las leyes de los hombres. El Armagedón no es una guerra, como mencionan muchos en las interpretaciones futuristas de las otras iglesias, que el Armagedón es la tercera guerra mundial, que el Armagedón, hay muchas teorías sobre el Armagedón moderna hoy, que el Armagedón es una guerra nuclear que va a devastar el planeta, que el Armagedón es el pleito entre los países orientales como China, Corea, Rusia, y contra los países occidentales o contra Israel. Un sinnúmero de teorías que hay ahora, que eso no van con la verdadera interpretación. El Armagedón es un conflicto espiritual, no es un conflicto por guerra de petróleo, ni por guerra de territorio, ni por guerra económica, como muchos están predicando eso. Armagedón no es una guerra, es la batalla final entre Cristo, óigase bien. Hay una batalla entre Cristo y el diablo, en el Monte Carmelo, ¿no? Cristo y el diablo, representado por Elías y por sus agentes, los profetas de Baal, en el tiempo final también. Es una batalla entre Cristo y el diablo, cada quien representando a sus instrumentos. Entonces, es la batalla final entre Cristo, dice, y la fuerza de las tinieblas. Es el clímax de la guerra que comenzó en el cielo. Es el final de la controversia que comenzó allá en el cielo, que tiene miles de años. Ahí termina en el Armagedón. Ahí termina la controversia. Ahí termina el conflicto final entre Cristo y Satanás. La sexta plaga es la congregación, como decía anteriormente, de fuerza. La batalla se da en la séptima, el Armagedón, que es lo que venimos estudiando. Entonces quiere decir que la sexta y séptima plaga son una acción continua, que tienen que estudiar juntos. No se pueden estudiar separadamente. Entonces el Armagedón en sí, ¿qué es? La batalla del gran conflicto, repito, entre Cristo, ya en pocas palabras, entre Cristo y Satanás, que se librará en el campo de batalla, ¿dónde? En Megiddo, no, en la tierra.
en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Es un conflicto cósmico. Involucra a los dos grandes capitanes, a los dos comandantes, el comandante del mal, de las tropas malignas, y el comandante del bien, Jesús, el comandante supremo, Jesucristo. En Apocalipsis 17:14, referente a esto, dice que pelearán contra el Cordero. En el Armagedón van a pelear contra el Cordero, y el Cordero los va a vencer. El Cordero va a pelear por su pueblo. El pueblo no va a pelear. El pueblo de Dios no va a pelear. El Cordero va a pelear por su pueblo. Va a defender a su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo dice este pasaje. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, su pueblo en el último tiempo, son llamados elegidos y fieles. Él los va a defender. Vamos a la séptima plaga, que es cuando se desarrolla el Armagedón. ¿Verdad? Apocalipsis 16:17 dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo. Hemos estudiado esto, del trono, diciendo: hecho está. Ese hecho está tiene un gran significado. Un significado grande. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver más después, pero quiero leer antes de explicar el significado. No, el cierre de la gracia ocurrió mucho antes. Antes el hecho está en la séptima plaga, ahí estamos en la séptima. Quiero leer un poquito antes de explicar ese significado. En el comentario bíblico, tomo 7, en la página 994, donde la profeta insiste y nos dice que estudiemos la séptima plaga. Óigase bien, ahí lo dice, mire, se lo voy a leer. Comentario bíblico adventista, tomo 7, 994, la profeta: necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa. Óigase, ¿por qué? Los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar. Claro, ahí es donde va la lucha: perseguir al pueblo de Dios con el decreto de muerte, a perseguirlo, a acorralarlo, a acosarlo, cuando el Cordero interviene. Y dice: los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar, pero la providencia, viene la liberación, la providencia de Dios, el Cordero, sus ángeles, tienen una parte que desempeñar en la batalla del Armagedón. Mire cómo liga el Armagedón con la séptima plaga, Elena White. ¿Se fijaron? Cuando la tierra esté alumbrada con la gloria del ángel de Apocalipsis 18, que eso ocurrió en la lluvia tardía, alumbró la tierra. Desde ahí, los elementos religiosos buenos y malos despertarán del sueño, desde ahí. Y los ejércitos del Dios viviente irán a la batalla. Desde ahí, desde el tiempo del ángel de Apocalipsis 18, lluvia tardía, los elementos religiosos buenos y malos van a despertar del sueño. Los malos van a la batalla con la ley dominical, con el decreto de muerte, y los buenos con el mensaje que alumbra a todo el mundo. ¿Por qué Elena White recomendaba que estudiáramos la séptima plaga? Voy a explicar el pasaje por dos razones. Porque en la séptima plaga ocurren dos sucesos de gran importancia. Uno, ocurre la liberación final de la iglesia, del pueblo de Dios. Lo libera cuando lo va persiguiendo con el decreto de muerte, acorralan al pueblo de Dios. Y en la hora más sombría, en la noche, en la hora más difícil, Dios libera a su pueblo. Pero también, otra de las razones, que ocurre el juicio retributivo de los impíos de Babilonia. Viene la destrucción de Babilonia, que es cuando ocurre el Armagedón. Bueno, vamos a hablar ya. Destrucción de la Babilonia. Apocalipsis 18, el versículo 10 y 17 y 19 hace mención. Ahí habla de la destrucción de Babilonia y hace mención específica. El versículo 10 dice: parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. En el versículo 17, no lo leo literal, porque en una hora ha sido consumada tanta riqueza. En el versículo 18, 19, ahí dice: hay un gran ay, ahí está en rojo: ay, ay de la gran Babilonia, en la cual todos los que tenían naves en el mar
se habían enriquecido de su riqueza, pues en una hora ha sido desolada. El juicio sobre Babilonia menciona estos pasajes. ¿Y cómo viene el juicio sobre Babilonia? Es importante eso. ¿Cómo viene el juicio sobre Babilonia? Bueno, en la séptima plaga ocurre algo interesante. En el Salmo 50, Dios le reveló a David algo que iba, una profecía que iba a ocurrir hasta en este tiempo, en el tiempo final, en la séptima plaga. Y dice que en ese tiempo los cielos declararán su justicia allí. Y esto ocurre en la séptima plaga. Hoy lo vamos a ver, Elena White lo menciona. Porque Dios mismo es el juez. Entonces, ¿cómo va a declarar la justicia a los cielos? La santa ley de Dios va a ser presentada. Por eso aquí dice, y los cielos declararán su justicia. ¿Cómo va a declarar los cielos su justicia? Va a ser presentada la ley de Dios ante el universo. Va a ser presentado los 10 mandamientos, inclusive el cuarto mandamiento el sábado ante el universo. Todo el mundo lo va a ver. ¿A dónde dice eso más claramente? Espíritu y profecía. Para eso tenemos el espíritu y profecía, conflicto de los siglos 697, 698. Entonces aparece en el cielo una mano que sostiene 2 tablas de piedra puestas una sobre otra. El profeta dice, ¿quién? David. Denunciarán los cielos su justicia porque Dios es el juez. Menciona, Elena White aplica el Salmo 56 a que la ley va a aparecer en el cielo. ¿Y quién la sostiene? Lo vamos a ver. Las palabras son tan distintas que todos pueden leerla. La memoria se despierta cuando la miran los impíos. Las tinieblas, la superstición y la herejía desaparecen de todos los espíritus. Y las 10 palabras, los 10 mandamientos, breves, inteligibles y llenas de autoridad, se presentan, oiga bien, a la vista de todos los habitantes de la tierra. Los enemigos de la ley de Dios, que iban persiguiendo al pueblo de Dios, desde los ministros, los pastores, hasta los más insignificantes entre ellos, adquieren un nuevo concepto de lo que es la verdad y el deber. Ah, es el sábado. Es el sábado y tanto que nos opusimos al sábado. No es el domingo, es el sábado. Muchos se dan cuenta que fueron engañados. Y los falsos ministros se dan cuenta que ellos fueron engañadores. Reconocen demasiado tarde que el día de reposo, el cuarto mandamiento del sello del Dios vivo. Ven demasiado tarde. Oiga bien, ya es demasiado tarde. La verdadera naturaleza de su falso día de reposo el domingo. Y el fundamento arenoso sobre el cual construyeron. Se dan cuenta de que han estado luchando contra Dios. Hasta ahí. ¿Qué tal les parece? Se dan cuenta de que han estado luchando contra Dios. Mi querido hermano, esto va a ser real. Esto va a ser real. Ahí los guardadores del domingo se van a dar cuenta cómo fueron engañados. Y lo declara la Biblia. Porque David dijo que los cielos van a declarar la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? ¿Dónde está revelada? En sus 10 mandamientos. Bíblicamente. Y el Espíritu de profecía nos los amplía. ¿Cómo más se va a dar esa batalla? Al verse descubierto que fueron engañados, están todos, los falsos ministros, las feligresías, los líderes de iglesia, los grandes, están las multitudes y comienzan las acusaciones. Ahí se da la matanza entre los impíos, ahí se da la matanza de Ezequiel del capítulo 9, literalmente. Vamos a leerlo un poquito en Conflicto de los Siglos, páginas 713-714. Los hombres ven que fueron engañados, ya sabemos por qué, ¿verdad? Miraron en los cielos los 10 mandamientos, miraron que el sábado era el día del Señor. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción.
vos me decías que vos me decías que era el domingo, y vos me venías diciendo que la ley no, que la ley ya estaba abolida, que con la muerte de Cristo se terminó el sábado, se terminó la ley. Pero todos concuerdan para abrumar a los ministros. Ya comienzan a echarle la culpa a los pastores, con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Y dice, las multitudes se llenan de furor, estamos perdidos. Exclaman, y vosotros sois causa de vuestra perdición, de nuestra perdición. Y dice algo más, y se vuelven contra los falsos pastores. ¿Qué les parece? ¿Cómo se vuelven? Solo les dicen, no, aquí está la respuesta. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantaron para aniquilarlo. Los alababan, el gran pastor, la gran predicación, llenaban estadios, llenaban lugares de miles de personas que iban a hacer milagros y predicaban sobre el domingo. Dice, las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios, porque ellos lo iban persiguiendo, se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay lucha y derramamiento de sangre. Por eso decía en Apocalipsis 17, 16, que a la ramera, a la bestia, se le voltean los poderes de la tierra, ¿verdad? Que dice que la van a dejar desolada, van a comer su carne, usando figuradamente, la van a quemar con fuego. Aquí es donde se cumple ese pasaje. Aquí es donde se cumple. Siguiendo la misma lectura, ahora sale el ángel de la muerte representado en la visión de Ezequiel. Ve que Elena Guay menciona Ezequiel 9, la visión del sellamiento. No lo voy a leer literalmente, dice, donde dice allí que iban a destruir ancianos, jóvenes, niños, mujeres, que los maten, que los exterminen, que no dejen a nadie, que comiencen primero por su santuario, por los religiosos, por los que predicaban. La obra de destrucción empieza entre los que profesaron ser guardianes espirituales del pueblo. Los falsos centinelas caen los primeros. De nadie se tendrá piedad y ninguno escapará. Hombres, mujeres, doncellas y niños perecerán juntos. ¿Qué les parece? Vamos a Apocalipsis 19, del 11 al 16. Más cumplimiento. Esas matanzas se dan en el contexto de la séptima plaga. Jesús viene inmediatamente ahí cuando esté desarrollando al final de la séptima plaga. Está en ese alboroto, en esa matanza, cuando Jesús viene. Entonces vi el cielo abierto, dice ya aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y aquí lo describe que es Cristo Jesús. Sus ojos eran como llama de fuego, versículo 12, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Versículo 13, estaba vestido una ropa teñida de sangre, todo eso es símbolo. ¿Y su nombre quién era? El Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Jesús. Jesús es el que viene. ¿Y con quién más viene? Recordemos que estudiamos los reyes del oriente, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. De su boca, aquí viene el juicio, la matanza, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y el rey irá con vara de hierro. Pero aquí viene la destrucción, el versículo 19 al 21, ya total. Esto va a ocurrir, hermano, literalmente. Y vi a la bestia, católico romano, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear. Recordemos que en la sexta plaga se unen para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, contra Cristo. Y el versículo 20 dice, y la bestia fue apresada. El sistema católico romano y el sistema babilónico, pues el sistema babilónico,
y con ella el falso profeta. La bestia y el falso profeta es el sistema babilónico, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, miremos el final, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, versículo 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces aquí describe ya la destrucción final de Babilonia. Esta es la batalla del Armagedón. Ahí va a culminar la batalla del Armagedón. Ahí va a culminar en esa batalla la guerra que comenzó allá en el cielo por la ley de Dios. Una guerra que comenzó en el cielo hace miles de años, miles de años, y que va a terminar hasta ese tiempo que estamos mencionando. Cuando aquí hay muchos símbolos, ya sabemos que Cristo no va a venir en caballo, son símbolos. Cristo no va a venir vestido de rojo. Recordemos que esos símbolos, creo que también ya hemos hecho estudios sobre eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces miremos lo del Armagedón. Los reyes del oriente, ¿quiénes son? Cristo y sus ángeles. Los reyes del oriente, ¿quiénes eran en el Antiguo Testamento? Ciro y su ejército. Y los reyes del oriente, Ciro y su ejército conquistó Babilonia, ¿sí o no? Ahora, los nuevos reyes del oriente, Cristo y sus ángeles, conquistarán la gran Babilonia y rescatarán a su pueblo. Ciro no rescató al pueblo allá, lo libertó de la cautividad babilónica. Aquí Él nos viene a libertar de la cautividad babilónica también. Éramos perseguidos por Babilonia atrozmente, y el Cristo viene a rescatar a su pueblo. Eso ocurre en la séptima plaga, la voz de Dios, ¿verdad? Para ir terminando, hay una promesa en Apocalipsis 25:9 que es importante que nosotros la meditemos en esta mañana. Y se dirá aquel día, cuando ya todo haya pasado, se dirá aquel día, cuando todo haya pasado, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25:9. ¿Cuándo es ese día? Cuando se termine esa batalla. La batalla del Armagedón, cuando sea libertado el pueblo de Dios de las garras de la Babilonia moderna. Y se va a dar la bienvenida al pueblo de Dios. En aquellas puertas van a entrar los justos, guardadores de la verdad, guardadores de todas las verdades. Una verdad muy primordial, muy importante, como la verdad del sábado. Así que, hermanos míos, en esta mañana hemos estudiado un poco acerca de la profecía apocalíptica del Armagedón. Creo que fueron explicados todos los términos con detalle y cómo va a ocurrir esta batalla, que ya dijimos, como dijimos anteriormente, no es como la predican en otros lugares, en otras iglesias, que dice que es una guerra entre los chinos, los del Medio Oriente que van a pelear contra Israel. Esa es la interpretación futurista que ha creado el diablo para confundir la mente. Aquí está escrita en su palabra. Por eso dice, hay que estudiar el Antiguo Testamento para entender el libro de Apocalipsis. Bien, hermanos, vamos a orar para pedir la bendición divina. Amante Padre Celestial, gracias infinitas a esta hora por habernos ayudado a estudiar esta segunda parte del tema y completar el tema en sí, lo que es la batalla del Armagedón. Ayúdanos a entender y a tener claro y preciso que hoy ya están congregándose, comenzando a congregarse, a unirse
esas fuerzas del mal, ese trío satánico, pero que a medida que el tiempo avanza, va a seguir en progreso esta unión. Ayúdanos a entender todo esto descrito en Apocalipsis. Danos sabiduría para entender este libro, porque allí están reveladas las cosas grandes, ¿verdad? Las cosas grandes, las cosas secretas tuyas que tú las has revelado. Las cosas profundas tuyas, Señor. Ayúdanos a entenderlas. En Cristo Jesús. Amén.